Primera de Samuel 10, versículo 6. Gloria al Señor. Solamente voy a leer el 6. Tenía pensado leer un poquito más, pero solamente voy a leer el verso número 6. ¿Lo tienen, hermanos? Espero que todos estemos atentos a la palabra. Y dice así la Biblia, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Todos juntos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. ¿Podrá apoyarme en oración, por favor? Ayúdeme a orar por mí, para que Dios me ayude. Padre, te doy gracias, Señor. A esta hora, Dios mío, Señor, de la noche, Señor. Reprende toda obra del maligno. Todo lo que ha querido perturbar, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Todo lo que ha querido, Señor, perturbar nuestras almas. Dios mío, yo quiero pedirte que tú bendigas la vida de cada persona, Señor. La vida de cada uno de nosotros. Señor, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, por favor, ayúdame. Ayuda a los niños. Ayuda a los adultos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Unge, Señor, mis labios, mi lengua. Ayúdame a hablar, Señor, lo que tú quieres que yo hable. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos bendiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros, en nuestro corazón. Sea sobre nuestro ser, Señor. Danos la gracia para predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, mis hermanos, por favor. Quiero hoy compartir, hermanos, este tema, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes, así como lo ha hecho, hermano, el Señor en mi vida. Dios me ha bendecido con esta palabra y yo espero que Dios traiga bendición al corazón del pueblo. Hermanos, el Espíritu Santo no es solamente para poder sentirlo, no solo es para recibir poder, porque nosotros relacionamos el poder con los milagros, con las sanidades, con el mover del Espíritu que nosotros llamamos cuando la gente habla en lenguas, la gente danza, la gente sí se estremece bajo la bendición y el poder del Señor. Que sí es eso también. Pero no solamente, hermanos, el Espíritu Santo es para eso, sino que hay algo más para lo cual también es el Espíritu de Dios. Fíjese, hermano, que sí es una realidad que el Espíritu Santo da poder al hombre, que hay manifestaciones espirituales que todos debemos de sentirlas, tener. Lo hablamos hace 2 domingos atrás sobre las experiencias con Dios. Las experiencias no deben de ser cada cierto tiempo, sino que nuestra experiencia con Dios debe ser constante. Hay que buscar de Dios. Hermanos, hace tiempo yo les prediqué un mensaje que se titulaba Algo te falta. Hace, no sé, un par de años, 3 años. Y yo les hablaba, hermano, de un pastor estadounidense, un evangelista llamado Lyman Moody, D.L. Moody. Le estoy hablando, hermano, de su vida, que fue, hermano, que él nace en el año 1837, un 5 de febrero. Este hombre, hermano, fue un evangelista que después termina siendo un pastor. Dicen, hermano, que él empezó a trabajar con niños. Él empezó haciendo escuelas bíblicas, escuelas dominicales, hermano, y él las hacía, hermano, en la principal ciudad, hermano, de Nueva York, las principales calles, con niños muy pobres.
con niños, hermano, muy necesitados. Y él empezó a hacer cultos. Y dice que llegó un momento, hermano, que llegaron más de 1000 niños a estar en sus cultos de escuela dominical. 1000 niños, hermano, y junto a sus padres empezaron a asistir a la iglesia. Bastante. Empezó trabajando con niños, con pequeños niños, hermano, de lugares, de barrios pobres, necesitados. Y después los mismos padres llegaban, hermano, a su iglesia. Él tenía, hermano, una iglesia, una gran iglesia, porque ya eran más de 1000 miembros. Dicen que era una persona de oración, de lectura bíblica. Dicen que era un hombre que predicaba bien, era un buen predicador, era un hombre esforzado, era un hombre, hermano, rendido a Dios, un hombre temeroso de Dios, trataba de vivir en santidad para Dios. Pero cuando él tenía 34 años, en el año 1871, dice que llegaron 2 mujeres humildes, 2 ancianas sencillas a la iglesia donde Moody pastoreaba, hermano. Y dicen que a pesar de la excelencia de Moody, como era como pastor, como era como predicador, su sinceridad, hermano, su formalidad, estas mujeres empezaron a platicar entre ellas y decían, como que algo le falta a Moody. Tenía una iglesia de más de 1000 miembros. Era un buen predicador, era un buen siervo, era un buen hombre, oraba. Pero ellas decían, algo le falta. Estas hermanas, hermano, una de ellas se llamaba la hermana Snow, le compartían a Moody, después de que llegaron a su definición de decir, sí, algo le falta y se lo tenemos que platicar. Le dijeron a Moody, después de cada culto, hermano, le decía, Moody, estamos orando por ti. Y Moody, hermano, empezó a decir, gracias, qué bueno que oren por mí porque lo necesito. Pero después, otro culto, se termina el culto y las 2 ancianas van a donde se encuentra el pastor Moody y le dicen, Moody, estamos orando por usted. Gracias, hermana, sigan orando por mí. Y así, amados hermanos, siguieron insistiendo en que Moody le hacía falta algo y le decía, Moody, seguimos orando por usted, hasta que Moody se incomodó. Y cuando Moody, hermano, el pastor Moody se incomoda, le dice, a ver, hermanas, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes todos los cultos me dicen que están orando por mí? Y entonces, hermano, ellas le dijeron, Moody, estamos orando para que recibas poder. Moody no entendió. No entendía mucho de lo que le hablaban estas hermanitas, estas ancianitas. Le decían, Moody, estamos orando por ti para que recibas poder. Y entonces las mujeres le empezaron a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Algo que Moody no entendía, no comprendía. Y dice, hermano, que en algún momento Moody le dijeron, bueno, yo quiero ese poder espiritual. Y Moody ahora le decía a las ancianitas, ¿puedo ir a orar junto a ustedes? Y le dijeron, claro, pastor, oremos juntos. Y empezaron a orar por el poder espiritual. Empezaron a orar para recibir el poder que le hacía falta. Y dice que un día caminando, hermano, por Wall Street en la ciudad de Nueva York, entre tanta gente, dice que empezó a descender el poder de Dios en su vida. En pleno tráfico de personas, con tanta gente como lo hay en la ciudad de Nueva York, en medio de todos esos aromas en la ciudad de Nueva York, hermano, empezó a recibir el poder del Espíritu Santo. Dice, hermano, la historia, hermano, de su vida, que rápidamente se acordó que cerca de ahí vivía un amigo, un hermano. Y fue y tocó la puerta de su amigo y le dijo, dame un lugar donde yo pueda estar a solas orando con Dios. Porque él estaba sintiendo el poder, sabía que había llegado el poder de Dios a su vida. Y dice que le prestaron un cuarto, se metió a ese cuarto, se encerró en ese cuarto y dice, hermano, en la historia que Moody recibió el bautismo del Espíritu Santo de una manera poderosa. Dice que llegó un momento que él hablaba en lenguas, adoraba a Dios, sentía, hermano, un temblor poderoso en su cuerpo que tuvo que decirle, Dios, detente.
porque él sentía que podía morir en ese instante. Era tanto el poder que estaba sintiendo que tuvo que decirle a Dios: detente, Señor. Había sido lleno, la oración de las ancianas había llegado al cielo y Dios había enviado del cielo el poder de Dios, hermano. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque necesitamos todos el poder de Dios. Pero, hermanos, no solamente es poder sentir el poder, no solamente es poder sentir su presencia maravillosa del Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios también hace una obra en el hombre, en el ser humano, una obra real, hermanos. La Biblia nos habla de Saúl. Saúl, hermano, era un hombre que su historia es impresionante, porque Israel pidió un rey. Dios no quería, Israel quería. Y Dios, bueno, ustedes quieren rey, ok, les voy a dar un rey. Y la Biblia dice que Dios tomó por rey, habló con Samuel, de un hombre que andaba buscando unas asnas. Pero ese hombre necesitaba ser cambiado, transformado. Tenía que ser su corazón, su vida, tenía que ser, hermano, renovada. Por eso la Biblia dice que cuando Saúl el profeta Samuel el profeta con Saúl, el que va a ser el rey, tuvieron una conversación. Y el profeta Samuel le profetiza y le dice: el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti con poder. Vendrá con poder. Dice: y vas a profetizar. Y le dijo: y serás mudado en otro hombre. O sea, vas a ser cambiado. El verso 9 del mismo capítulo dice que al volverle la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. El Espíritu del Señor, hermano, le cambió el corazón, porque dice la Biblia: y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. O sea, hermano, en el interior de la vida de Saúl tenía que haber un cambio. Un cambio que la iglesia no da, solo lo da Dios. Un cambio, hermano, que no lo da las cosas terrenales, sino solamente el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es, pastor, ese cambio? A medida que usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, que nos capacite, que nos dirija, que pueda ejercer tal influencia en nosotros de manera que ya no nos parezcamos a nosotros, sino que nos podamos parecer a Dios. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que tome el control total, que ejerza, hermano, tal influencia en nuestra vida, nunca podremos vencer el poder del pecado. El poder del pecado no lo va a vencer un coro. El poder del pecado no lo va a vencer la mano de un pastor sobre la cabeza de un hermano. Lo va a vencer, hermano, el Espíritu de Dios que mora en tu vida. ¿Qué lugar le estás dando al Espíritu de Dios? ¿Qué lugar le estamos dando al Señor? ¿Me entiende, hermano? No es una obra religiosa, es una obra interna del Espíritu Santo. Dios es el que cambia el corazón del hombre. Y sabe, hermano, todos necesitamos del Espíritu Santo. Que Él sea, hermano, quien dirija nuestro corazón. Pero hay una fuerza humana que no quiere ceder un lugar al Espíritu Santo. Y ahí está, hermano, la lucha en que tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que entre y gobierne tu corazón. Por eso hay que rendir todo a Dios. Todo al Espíritu Santo. Romanos 8:13, hermano, dice la Biblia: porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, fíjese, hermano, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién lo hace vivir? Usted. Si tú vives para la carne, vas a morir. Pero si tú vives por el Espíritu, harás morir la carne. ¿Se da cuenta que es usted y yo? ¿Qué tanto el terreno le cedemos a Dios?
Usted tiene un terreno en su vida. ¿Cuánto terreno le has dado a Dios? ¿Cuánto terreno le estás dando a la carne? Y Dios quiere todo, no una parte. Le decía a los hermanos hace un par de horas en la dominical. Cuando la gente es infiel, no es infiel poco, fue infiel. Aunque nunca le haya tomado la mano a tal persona. Hay gente que es infiel por a través de un texto. O el pensamiento. ¿Me entiende, hermano? No es poco fiel o mucho fiel. O es fiel o es infiel. ¿Estamos entendiendo, hermano? O le damos lugar a la carne o le damos el lugar al espíritu. El espíritu no comparte con la carne. Es como si dijéramos, vamos a tener al diablo y a Dios en un mismo corazón. Pastor, no se puede. Amén, hermanos. No se puede. Entonces, ¿cuál es el objetivo, pastor? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la estrategia? Rendir todo el corazón a Dios. Y será un trabajo constante. Saúl, todos sabemos que Saúl terminó mal, hermano. Todos sabemos la historia de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando fue mudado su corazón, no estaba siendo mudado eternamente. Él tenía que cuidar el corazón. Porque el corazón se tiene que cuidar, la salvación se tiene que cuidar. El cambio que Dios ha hecho en tu vida se tiene que cuidar. La unción que está sobre nosotros se tiene que cuidar. Porque vivimos en este cuerpo, hermano, que está formado por carne y por huesos. Porque vivimos en este mundo en el cual hay un diablo, en el cual hay armas del enemigo que luchan contra nuestra alma. Hay tentaciones, hay debilidades. Bendito sea el Señor. Por eso es importante cederle todo el terreno a Dios cada día. Bendito sea el Señor. Cada día a Dios. Cada día rindo el corazón a Dios. Cada día, cada momento, hermano. Rinde tu corazón esta tarde. Rindamos el corazón, el espíritu. Agachemos la cabeza delante de Dios, hermano. Dígale: Dios, toma el control de mi vida, para que Él pueda trabajar en mí. Todos queremos ser diferentes. Todos queremos un corazón cambiado, mudado, hermano. Pero hay un problema en la iglesia. ¿Cuál es el problema, hermano? Que hay en el pueblo. Que no queremos permitirle al Espíritu Santo que Él dirija nuestra vida. No le damos lugar para que Él dirija nuestra vida, hermano. Hay más gente viviendo en la carne, hermano, que en el Espíritu. No es malo venir a la iglesia, es bueno venir a la iglesia. Pero no tiene sentido si no le rendimos el corazón. No tiene sentido si no le rendimos, hermano, nuestra vida, hermano, a Dios. Si no damos lugar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y el problema es que a veces nosotros, hermanos, queremos solamente seguir viviendo según la carne. Vivimos según la carne, y si vivimos según la carne vamos a morir. Para poder matar la carne hay que vivir conforme al Espíritu. Hay carne en nosotros. ¿Cómo la mato, pastor? Viviendo en el Espíritu. Si vives conforme al Espíritu, moriréis las obras de la carne. Pero si tú obras conforme a la carne, vives para la carne, vas a morir tú. Tu vida morirá. Tú no vas a cambiar, tú no vas a poder salir adelante. Pero hay más interés a las cosas de la carne que a la vida espiritual. Por eso, hermano, estamos así. Por eso estamos de esta manera. Por eso tenemos, hermano, muchos fracasos en la vida. Y no hablo de fracasos económicos. No hablo, hermano, de fracasos laborales. No hablo de fracasos de estudios. No hablo, hermano, de fracasos de cosas y planes y proyectos. Porque esas cosas salen. Esas cosas resultan, hermano, se dan por hechas. La gente dice: compré un carro. No lo compró. No necesitó oración, lo compró. Compré una casa. No ayunó, no oró, la compró.
Y hay gente que dice, pastor, yo estoy bien con Dios porque mire, compré un carro, compré una casa, pastor, tengo dinero, hago viajes, visto bien. Y ellos piensan, amados hermanos, que así están bien. Pero eso no está bien. No significa nada tener un carro. Solamente significa que usted no anda en camión. Es lo único que significa. Es como la gente dijera, pastor, yo no estoy bien porque yo ando en camión, ando a pie. No, eso no significa nada en cuanto a la relación espiritual. No es el que tiene más, es más espiritual. No es así, así no se miden las cosas de Dios. Tú sabes lo que estás con Dios. Tú sabes lo que estás viviendo para con Dios. Si tú tienes más interés en las cosas de la carne que en la vida espiritual, tu vida seguirá fracasando espiritualmente, aunque tengas 2 carros o 3 carros, o 2 casas o 3 casas, o un terreno, y tengas proyectos de viaje. Qué bueno, hermano, qué bueno. Usted sabe lo que hace, pero a lo que voy es de que tu vida tiene que tener un interés a decir, pastor, Dios está obrando en mi corazón. Ya no soy tan carnal. El Espíritu Santo está obrando en mí. Cosas que estaba haciendo mal, ya no las estoy haciendo. Pastor, cosas que yo hacía, el Espíritu Santo ahora me está amonestando. ¿Sabes por qué te amonesta el Espíritu de Dios? Porque tú estás tratando de vivir para el Espíritu. Y el Espíritu te está ayudando a vencer la obra de la carne. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Pero tenemos un problema en el pueblo, hermano. Que no le damos lugar al Espíritu Santo que dirija la vida. Queremos, hermano, vivir en victoria viviendo en la carne. No se puede. Hermanos, hay que anhelar la vida espiritual. Porque Dios tiene que cambiarme. Dios tiene que transformarme. Tenemos que anhelar la vida del Espíritu. Decir, yo quiero la vida espiritual, la necesito. Saúl la necesitaba. Él era un hombre solamente buscador de asnas. Él tenía a su padre, él estaba en su rancho, él estaba en su terreno. Solamente deseaba encontrar las asnas. Costaban, era dinero. Pero Dios vino a su vida. Dios vino a él y le dijo a través del profeta, te voy a cambiar el corazón. Te voy a cambiar la vida. Te voy a cambiar las disposiciones de tu interior. Ya no vas a pensar como piensas. Ya no vas a hablar como hablas. Bendito sea el Señor. Ya no vas a ser cobarde, vas a ser un hombre valiente. Ahora vas a pensar en mí. Te voy a hacer un hombre que obedezca a mi palabra. Voy a trabajar en tu vida. Voy a mudar tu corazón. ¿Se acuerda que la Biblia, hermano, y lo leíamos hablando de la importancia del Espíritu, que decía que el Espíritu de Dios, hermano, vendría a morar sobre el corazón? Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Necesitamos la vida del Espíritu en nosotros. La vida del Espíritu en la iglesia, la vida del Espíritu en el templo, la vida del Espíritu en nuestro corazón, la vida del Espíritu en nosotros, hermano. La iglesia lo necesita. Hoy más que nunca. La iglesia no necesita espectáculos. La iglesia necesita la vida del Espíritu. La iglesia necesita el poder del Espíritu. La iglesia va a tener victoria no cuando se llene. La iglesia será una iglesia bendecida cuando la gente que entre es cambiada por el poder de Dios. ¿De qué sirve que entre gente pecadora y siga saliendo gente pecadora? Lo importante es que entre gente pecadora y salgamos santos. Que entremos sucios y nos vayamos limpios. Bendito sea el Señor por la obra redentora del Espíritu Santo, hermano. Eso es un cambio. ¿De qué serviría entrar en pecado? Sí sirve entrar en pecado porque Dios puede obrar algo. Pero si no hay obra, si Dios no me cambia. Si usted viene y bate las manos aquí y aplaude un momento, e incluso levanta la mano, pero sale y usted sigue con la misma lengua maldiciente, ¿servirá? Que usted cante un corito aquí, victoria, la victoria mía es. Yo tengo un amigo que me ama. Y después pasa, hermano, una hora, usted sale del templo, llega a la casa y usted sigue maldiciendo. ¿Tendrá algún efecto? ¿Habrá valido la pena? Usted vino a la iglesia, pero no cambió.
Y hay gente que se complace con eso. Iglesias que se complacen con eso. Pastores que se complacen con eso. Convergente, que venga la gente, que esté la gente. Denle carne a la gente, denle música a la gente, denle diversión a la gente, cuéntele chistes a la gente, hágale una obra de teatro a la gente. Y ahí está la gente entretenida, pero sin cambio. ¿Servirá de algo? ¿Ocurrirá algo? ¿Te acercará al cielo? ¿Te acercará a la vida espiritual? No tiene sentido. Pero hay gente que tiene hambre de Dios como usted, como yo. Hambre del Espíritu. Pastor, estamos cansados de pecar. Pastor, estamos cansados de hacer lo malo. Quiero un cambio, yo también. Pastor, quiero cambiar, yo también. Pastor, quiero hablar diferente, yo también. Pastor, quiero amar más a Dios, yo también. Bendito sea el Señor. Pastor, quiero vencer el pecado, yo también. ¿Cuántos dicen amén? Yo también quiero cambiar. Bendito sea Dios. Hermano, realmente hay iglesias que alimentan la carne. Hay iglesias que alimentan la carne. Hay personas, hermano, por eso hay que cuidar la obra, la iglesia. Personas que suben, hermano, a veces hombres, mujeres, hermano, que suben mal vestidos. Personas, hermano, mujeres, hermano, que suben con minifaldas al templo, al altar. Se le ven las piernas. No está bien, porque alimentan la carne, el pastor lo permite. Hay iglesias, hermano, que hacen bailes, hermano, en los altares. Bailan, alimentan la carne. Bendito sea Dios. Yo he conocido de iglesias que pasan películas, hermano, en los templos. Eso es alimentar la carne. Cuando unos tenemos una lucha para no tener que ver películas, y hay otros que te alimentan en la iglesia una película. Yo diría, ¿para qué le das más carne si basta con la que tienen en el mundo? Este es el único momento donde podemos ser exhortados, porque en la casa usted tiene el control de la televisión en la mano. Este es el único momento donde uno siente un cierto temor, un cierto respeto y dice, estoy en la iglesia, estoy en la casa de Dios. Incluso tanta gente estando en la iglesia, hermano, saca su celular. No son capaces de respetar la palabra de Dios. Pero imagínense si así gente poniendo el mundial en el templo. Alimenta la carne. Si esa lucha yo la tengo en la casa y yo vengo a la iglesia y en la iglesia me pones el partido. Si yo en la casa estoy luchando para no verlo y luego vengo al culto y me dices vénganse, y vénganse vestidos de la camiseta de México porque vamos a pasar el partido, y yo ya en la casa luchando, Señor, ayúdame a ser santo para no tener que ver el partido. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Pero hay iglesias que alimentan la carne. Pero le voy a decir algo, morirán. 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 ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que los que viven para la carne morirán. Pero si viven conforme al Espíritu, harán que mueran las obras de la carne. ¿Qué le pasa cuando buscas de Dios? ¿Qué le pasa cuando te pones a orar, a leer la Biblia, a santificarte? ¿Qué te pasa? Tú quieres más de Dios. Te quieres cuidar. Te quieres guardar. Cuidas tus ojos, cuidas tus oídos, cuidas tu lengua, cuidas tus manos, cuidas tu manera de dirigirte. Porque tú sabes que estás viviendo una vida espiritual y sabes, empieza a vencer con más facilidad. Las tentaciones, hermano, ya no tienen la misma potencia que tenían hace una semana que no buscabas a Dios. Ahora dices, ahora como que puedo vencer más fácil, o tengo una salida más grande. Antes no sentía ni la salida, ahora siento una salida. ¿Por qué? Porque estás buscando el Espíritu de Dios. Porque estás queriendo vivir para el Espíritu. Bendito sea el Señor, hermano. Hay que andar en la vida del Espíritu. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros cambiamos la carne por el Espíritu, o el Espíritu por la carne? ¿Cuánta gente realmente dice quiero cambiar la carne por el Espíritu? ¿O cuántos cambian el Espíritu por la carne, hermanos? Fíjese, hermano, que cuando la Biblia dice que la gente anda conforme a la carne. La palabra conforme a la carne, según lo que leíamos Romanos 8, usted puede leerlo en la casa del 1 al 14. Andar conforme a la carne es complacerse, ocuparse en las cosas de la carne, o hallar satisfacción en esos deseos corruptos de la carne. La carne, hermano, la carne quiere puras cosas malas. La carne te quiere hacer faltar al trabajo. No vayas, descansa, estás cansado, ¿verdad? La carne no quiere que tú te alimentes saludablemente. La carne, aunque no tengas hambre, te pide comida.
La carne no quiere que ayunes. La carne no te deja estar de rodillas media hora, te aburre, te cansa, te maltrata, te sientes mal, te dice, tú no te mereces esto. La carne. Mire, nosotros, hermano, en un culto, hoy en la mañana, hermano, veía algunas personas como que se sentían incómodos en las sillas. Quizás cansados, porque sí, son unas sillas no tan cómodas. Pero, hermano, yo cuando iba al estadio, había incluso butacas de cemento. Y ahí podías estar. No, hermano, los 90 minutos del partido. Cuéntele el tiempo del descanso y cuéntele 1 hora o 2 horas antes del partido. Y no nos dolía nada. Lo disfrutabas todo, no tenías techo, no había clima. Había puros hombres ahí, unos que se bañaban y otros que ni se bañaban. Todos estaban ahí borrachos, algunos borrachos, otros sobrios, pero había ambiente feo de todo. Y aguantábamos 3, 4 horas. A veces nos íbamos a ver el partido de la primera A. Y que era gratis, lo aprovechábamos. Y se acababa. Y después todo lo demás, el espectáculo que tocaba quién sabe quién. Y estábamos ahí. Después salía la mascota y ahí te estabas riendo. Y después venía el partido y estabas todo el rato. Después súbete al metro, vete en un camión a tu casa. 4, 5, 6 horas. Y la carne no se molestaba. No se incomodaba, no te decía qué tarde, qué cansado, qué butacas tan duras, qué butacas tan calientes, qué solazo. Pero ahora estamos en un culto, 1 hora el pastor ya es tarde, 2 horas pastor se hace noche, 3, no hermano, es que esa es la realidad. Nada más le queda para darle una comprensión de lo que es la carne. La carne no quiere nada con Dios, nada con Dios, bendito sea el Señor. Por eso la carne, hermano, es solamente complacerse en los deseos corruptos. O sea, quiere puras cosas feas, puras cosas malas, hermano. Mire, la Biblia nos habla en el libro de Gálatas algunas cosas de la carne. Obsérvelas, porque quizás alguna de esas nos asaltan constantemente. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las cosas de la carne, hermano, y aquí no hay culpa más que la carne. Aquí no culpe al diablo. No culpe, hermano, al vecino. No culpe al hijo. No culpe a la suegra. No culpe al pastor. No culpe al hermano. No culpe al músico. No culpe al gobierno. No culpe, hermano, al de la calle. Usted y yo tenemos responsabilidad. Es la carne. Es la carne. Y no es la carne del hermano. Y no es la carne de la hermana. Es mi carne. Amén, hermanos. Es que yo me enemisté. Bueno, y usted va a decir un montón de porqués, pero el único terminará diciendo es una obra de la carne. Con Dios, no, yo no sé, pero con Dios no creo que no va a haber excusa. O sea, sí las puede haber, pero no creo que Dios les vaya a permitir que las digamos. Yo creo que no. Porque al final va a decir, no, obra de la carne. Usted le va a dar vueltas. Usted puede darle vueltas, pastor, yo por esto pequé, yo por esto fallé, yo por esto me enemisté, yo por esto envidié, pastor, yo por esto hice eso, porque mi papá, mi mamá, porque... Dele todas las vueltas que quiera. Al final terminará en el centro y se llama la carne. No le cediste lugar a la vía del Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Es un detalle de la vida nuestra. Es un detalle de qué es lo que usted está haciendo, hermano. Fíjese, hermano, que no solamente es eso. Son muchas cosas más cuando existen las famosas rivalidades. La gente que practica algún vicio, drogas, hermano, cosas obscenas. Programas, hermano, que hoy a través, hermano, del celular se ven tantas cosas, hermano, inmorales, que se han ido volviendo aceptables. Es normal. Se ha vuelto normal. Hermano, es un peligro. Lo que hoy estamos viviendo es una ola de perversión como nunca antes se ha visto en el mundo.
Si usted se da cuenta, porque usted es una persona muy inteligente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo el mundo, hermano, está atontado, idiotizado? Nos pasa en una situación de Shakira con el futbolista y todos están ahí embolados, atontados, pensando que dijo, que esto, que el otro, quién tiene la culpa, que sí, que no. Son tonterías. Atacan a las personas adultas, el mundo, las envuelve en su ambiente, que el diablo los tiene donde los quiere tener. Y después, hermano, otro tipo de cosas a los jóvenes, otro tipo de ambiente al joven, otro tipo de práctica al joven, y después a los niños también, y los tiene donde el diablo quiere. Y es una ola de perversión, es una ola de pecado, una avalancha terrible de maldad sobre la iglesia. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Con un coro? ¿Cómo va a vencer usted, hermano? Porque esto tampoco no es de una manera colectiva. No significa que si en la iglesia somos 100 y vencemos 80, los otros 20 vienen en combo y también vencieron. No, no es así. No es tampoco por grupos familiares. Esto es individual. A veces hay un hombre que vence y a veces la esposa no vence. A veces el hijo vence el pecado y los padres no lo vencen. Esto es individual. Pero viene una ola, una avalancha gigantesca que si no vivimos para el Espíritu, amados hermanos, nos vamos a morir junto a esa avalancha de maldad y de impiedad que está entrando por los ojos, que está entrando por los oídos, que se está anidando en nuestra mente y está dando producto de pecado, producto de maldad. El diablo, hermano, está atacando con una ferocidad que nunca antes se había visto. Pero la Biblia dice que levantará bandera. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Todavía hay un pueblo para batallar. Hay gente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, y yo creo que Dios nos dará de su espíritu, amados hermanos. Pero hay que cederle el campo a Dios, hay que cederle el terreno a Dios, decir: Dios, yo me haré a un lado para que tú tomes el control. Toma el control completo de mi vida. Cuesta. Una de las cosas más graves que comete el ser humano, y esto escúchalo, esto es de parte de Dios, algo con lo que más batallamos, hermano, es con darle el control a Dios. No queremos. Se llama orgullo. Yo puedo. Yo sé cómo, Dios. Yo sé hacerlo. Cuando no podemos y no sabemos, no entendemos. Hay que humillarnos, pero nos cuesta. Nosotros pensamos que humillarnos es doblar la rodilla, es parte, pero no lo es todo. Humillarnos es humillar la mente, es humillar el corazón, decir: Dios, realmente no puedo, yo pienso que puedo. Y nos pasa mucho a los pastores, nos pasa mucho a los predicadores. Pensamos que podemos dirigir al pueblo, pensamos que podemos hacer las cosas, pero no podemos, Dios mío. Solo tú puedes hacernos, tú puedes llevar esta iglesia a la victoria, tú lo puedes, yo no puedo, Dios mío. Tú puedes. Y eso le cuesta al hermano. El hermano dice: yo puedo, pastor. No puedes, hermano. No puede, hermana, joven, matrimonio. No, yo voy cuando yo pueda. Yo voy cuando yo sienta. Ríndele todo a Dios. Ríndete, rendirse, dáselo todo. Entrégaselo todo. Me contaba un hermano hace un par de domingos, me decía: pastor, un amigo mío murió, lo mataron. Dice: pastor, debió de haber dado lo que le pedían, lo asaltaron, lo mataron. Dice: pastor, quizás si él hubiera dicho: tomen lo que quieran, quizás hoy estuviera vivo. Hermanos, a veces nos cuesta rendir. Defendemos un aparato de, ¿cuánto puede costar esto? 10,000, 15,000. ¿Cuánto puede costar un celular? 5,000, 20,000 pesos. Pero tu vida no tiene precio. Y hay gente que es capaz de dar su vida o un pulmón porque lo pican, pero defendió su celular. Perdió un pulmón, pero defendió el celular. O un carro. Defendemos cosas. No queremos humillar. Hermano, así es la vida con Dios. No
queremos defender nuestra humanidad, nuestra carne, en vez de decir, Dios, me voy a rendir. Me voy a hacer un lado, Dios, porque tengo años intentando y no he podido. Y ya nos dimos cuenta que no puedo. Ahora tú tomas todo el control de mi vida para que podamos vencer. Hermano, las obras de la carne son fuertes. Yo no sé usted, pero ¿será que últimamente, hermanos, no sé, quizá este par de años, sobre todo este par de años, he visto mucha maldad? Se observa mucha maldad en el internet. Porque hoy tú ves el mundo a través de las redes sociales. Ahí ves el mundo. Ves el mundo deportivo, ves el mundo del artista, ves el mundo de la sociedad como piensa. Ves sus ideas en los periódicos, los periodistas, los gobiernos, las maneras que se controlan, se dirigen. Y yo veo un ataque feroz de pecado y están bombardeando la mente de la gente. Programas, hermano, de televisión, el internet, hermano, pecados sexuales, programas de obscenidad, programas, hermano, de divorcios, programas de adulterio, programas, hermano, novelas feas, homosexualismo. Todas estas cosas son malas. Tenemos que decirle a Dios que Él venga y nos ayude y nos dé una mente espiritual, nos dé ojos espirituales, nos dé oídos espirituales para poder sacar todo lo malo. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:12 dice, revístete de Dios. Revístete. Vístete de Dios, santos, amados, entrañablemente. Revístase de Dios. No solamente vístase, sino revístase. Vístase doblemente, hermano. Como cuando usted sabe que va a ser frío y se pone una doble camisa, un doble pantalón. Así hay que revestirse de Dios. Eso es para poder vencer. Pero hermano, usted ha cambiado la Biblia por la televisión. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Si cambiamos, hermano, el celular por el clamor, por la oración. Si cambiamos, hermano, el Facebook, el Twitter, todas esas cosas, las cambiamos, hermano, por un tiempo de meditación en la palabra. Cambiamos, hermano, el culto por una novela. La hermana dice, es que llego cansada del trabajo. Pero yo entiendo que está cansada. Dios te puede fortalecer. No va a venir a cargar las sillas, hermana. Hermano, no vas a venir a zarpear. Vas a venir al culto, a adorar a Dios. Y nos quedamos en la casa y vemos la novela, la película, el resumen deportivo y te perdiste el culto. ¿Tú qué estás alimentando? ¿El espíritu o la carne? La carne. La carne. ¿Se da cuenta, hermano? Que usted y yo podemos tomar el camión a las 6 de la mañana en el frío, aún cansado, por ir a servir al jefe del trabajo. Pero nosotros no podemos venir al culto a las 8 de la noche para venir a sentarnos a recibir una palabra del Dios Todopoderoso porque estamos cansados. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema. Que yo puedo serle fiel a quién sabe quién, el jefe mundano, pero no le puedo ser fiel a Dios. Soy capaz de dar una hora más de trabajo, pero no soy capaz de darle una hora a Dios en oración. Por eso los resultados son así, hermano. Nunca, yo una vez dije esto, hermano. No sé si alguien ya lo había dicho. Si no, creo que yo lo dije. Que nadie en el cielo se va a sorprender porque llegó al cielo. Ni tampoco el que llega al infierno va a decir, qué raro porque estoy en el infierno si hubiera estado en el cielo. No, tú sabes por dónde vas caminando. Tú sabes, hermano. O sea, la gente no va a decir, qué raro que llegué al cielo. No, tú estás luchando para llegar con Dios. Y la gente que está en el infierno no dice, qué raro, se me hace que Dios se equivocó y me mandó para el lugar equivocado. No, Él va a saber, Él va a decir, estoy aquí porque lo merezco. Estoy aquí porque yo nunca quise buscar al Señor. Por eso tengamos cuidado, amados hermanos, con las cosas que nosotros hacemos. Cuidado, cuidado, amados hermanos. Yo recuerdo, hermano, una vez tuve una pequeña experiencia y después me di cuenta, hermano, a través del tiempo, porque, por ejemplo, el siervo Gigi Ávila,
Él decía que la gente sacara su televisor, su tele de la casa, que la tiraran. Le decía el cajón del diablo. Ahora no es un cajón, porque antes era una cajota, ¿se acuerda, hermano? Oh, pastor, yo tengo una 4K, una UHD, curviada, porque hoy hay de todo, hermano. Y él decía, sáquenla. Tenía razón. La gente la sacaba, la tiraban. No querían ver nada ahí, hermano, en la televisión. La tele, hermano, no es algo que sea de Dios. De repente pueden pasar un culto como el nuestro, pero no por eso quiere decir que es de Dios. Es una pequeña cosa, hermano, de las millones de cosas que existen del mundo de pecaminosidad. Y la sacaban, y ¿sabe qué pasaba? Había bendición de Dios en las iglesias. Hoy llegamos sobrecargados de televisión, sobrecargados de celular. Yo recuerdo, hermano, hace tiempo yo era muy joven, y yo recuerdo que un día el Señor me ministró. Yo tenía un problema en mi vida, y yo empecé a tener un vicio con la televisión fuerte. Yo era un joven, un adolescente, hermano. Empecé a ir a la iglesia, y yo no podía dormirme si yo no veía televisión. Yo tenía que dormir con la televisión prendida. Era la única manera que me daba sueño. Y no podía, tenía que tener la televisión prendida. Y tenía la televisión prendida, hermano. Y usted sabe que en la televisión, hermano, no hay cosas buenas, cosas feas, pecados. Y un día el Señor me dijo, ¿quieres vencer? Le dije, quiero vencer. Saca la tele de tu cuarto. Se solucionó el problema. La saqué. ¿Y ahora qué hacía, pastor, si ya no había televisión? Abría la Biblia, pues no había más que ver. Abría la Biblia, me ponía a orar. Y sabe que, amados hermanos, fueron tiempos de bendición para mi vida. Leía la escritura, pasaba tiempos con Dios, tenía sueños espirituales. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La vida del Espíritu trae bendición a la iglesia, hermano. Una vez yo escuché a un pastor, un predicador decir que a quien usted alimente más el que va a ganar. Esta es una pelea, Pablo lo dijo. Dijo, esta es una batalla. El espíritu contra la carne contra el espíritu. ¿Quién va a ganar? ¿Quién se alimenta más? ¿Quién se prepara más? ¿A quién prepara más usted? Usted tiene que alimentar a esas dos cosas. Al espíritu, a la vida espiritual, o a la vida de la carne. A la obra de la carne. ¿A quién alimenta más? A quien alimente más es el que va a vencer. A quien lo nutras más. ¿A quién nutres más? Estás nutriendo más la obra de la carne. Estás viendo más televisión. Estás viendo más, hermano, celular. Estás platicando más pláticas obscenas. Te estás platicando más con tus amigos del mundo. Escuchas malas palabras. Tú estás alimentando la obra de la carne. Tarde que temprano te va a noquear, hermano, la carne. Porque lo has nutrido mucho. Lo nutres. Y lo nutres tanto que va a llegar un momento, una situación que te va a vencer, que va a venir, hermano, un golpe fuerte y te va a tirar a la lona y te va a matar. Pero si tú empiezas a alimentar a la vida del Espíritu y tú haces, hermano, que el Espíritu esté más robusto, más fuerte, más sano, entonces la carne se debilita. Y al debilitarse no tiene fuerza para pelear contra el Espíritu. Y el Espíritu está fuerte para golpear la carne. Y entonces tú puedes empezar a matar la carne dentro de ti y a vivir una vida del Espíritu. Y entre más nutres al Espíritu, más vences la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Alimentemos el Espíritu, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué fuerte, pero es verdad. Hay que sacar todas esas cosas, hermano. Es que esto ya no se predica. ¿Qué tal que se le diría, hermano, dejemos de ver fútbol? Gente que llega aquí con la camisa de los Tigres, de los Rayados, de la selección. Bendito sea el Señor. Gente que no viene a los cultos por el partido, hermano. Gente, hermano, que si Tigres pasa un campeonato, no viene al culto, no viene a la reunión, no viene a la oración, no vienen, hermanos. Tenemos que vencer. El box. Hay gente que es aficionada. Hermano, todo eso lo tenemos que vencer. No nos debe de interesar que si en qué lugar va fulano, que si va en primer lugar, que si va en cuarto, que la tabla general. Eso ya pasó de moda para nosotros. Ya estuvimos ahí. Yo ya estuve ahí.
Ya fui al estadio, me comí un montón de semillitas, de tortas, ya estuve ahí. No puede ser que ahora de cristiano siga alimentando la vida del mundo. El fútbol se tiene que ir a la basura, bendito sea el Señor. Lo más importante tiene que ser la vida del Espíritu. Los cristianos no deben de ir al estadio. Gloria a Dios. No, deben de ir al culto. Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos a vencerse, hermano? Así no se puede, alimentando con fútbol, con televisión, el box, hoy todo, tantas cosas, hermano, tantas cosas. Mire, hermano, puede ser que falte gas, pero no el internet en la casa. ¿Verdad? Claro. De repente uno anda, hermano, 11, 12 de la noche pagando en un Oxxo, a ver, algo, hay que pagar. A ver cómo, pero hay que pagar. Internet. Se volvió, decimos, es que se volvió parte de la vida. ¿Cuál parte de la vida, hermano? Yo nunca he escuchado a un creyente decir, el Espíritu de Dios es parte de mi vida. Pero dicen, el internet se volvió parte de nosotros. Como que si no pueden vivir sin el internet. ¿Verdad, hermano? Y lo hacemos. Lo hacemos, hermano. Una vez llegué a la casa, no había internet. Era un domingo, 10, 11 de la noche. No, a ver cómo lo hacemos, hay que pagar. Por internet, por algo, paga ahí con los datos del celular. Pagar. ¿Cómo estar un rato sin internet? Como si faltara el oxígeno. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está mundana, está carnal, igual que la tuya. Hay gente que prefiere echarle 200 pesos. Dice, no, pastor, yo le echo poquito, por semana le echo 200. Y tienen a los niños con zapatos viejos, zapatos ya rotos. ¿Por qué no te ahorras unos 200 pesos una semana y otra semana otros 200 y compras unos zapatitos? Bendito sea el Señor. Porque esto nos tiene locos. Esto nos tiene locos, hermano. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, ayúdanos. ¿Cómo alimentamos, hermano? ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Llegando, hermano, llegando a la casa hoy, después del culto, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Pastor, esa es la batalla. ¿Qué voy a hacer? Prenderé la tele, veré el resumen. ¿Qué voy a hacer? Oraré, leeré la Biblia, pondré una prédica, pondré otra vez el mensaje de Facebook, pastor, donde predicó. ¿Qué voy a hacer? Buscaré unas alabanzas. Sí, la gente del Espíritu hace eso. Teclearé, no sé, evangelismo de los 80, G.J. Ávila, una campaña de sanidad y milagros. Me dormiré viendo. ¿Qué vas a ver, hermano? ¿La contestación de Piqué? ¿Qué vas a ver? ¿De qué te vas a alimentar? Así no se puede. Queremos el Espíritu para brincar un rato, para danzar, para hablar en lenguas, pero no queremos el Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Y Dios quiere más que hablar lenguas, Dios quiere más que danzar, Dios quiere mudar nuestro corazón. Gloria a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. De verdad, de corazón, sinceramente, una comunión, una línea con Dios, hermano. Entonces tenemos que buscar de Dios, hermano. Vivir conforme al espíritu. Hay que dejarse dirigir por el espíritu de Dios. ¿Y cómo, pastor Agüelso? Mire, dos cosas, hermano. Una, ocúpate en las cosas de Dios. Ocúpate, aunque no sientas. Abre más tu Biblia. Dobla más la rodilla. Más tiempo durante el día. Quizás yo no digo que ores 2 horas seguidas. Yo digo que ores un momento. No sé si un momento sean 15 minutos para algunos. No sé si un momento sea media hora. No sé si un momento sea 1 hora y media. Hay momentos, hermano, que a mí también me cuesta la oración. Y a los 25, 30 siento que digo, ¿hasta qué voy a orar? Porque después no estoy haciéndolo bien. Me levanto, hago unas cosas, pero llega un momento en que vuelvo a sentir la necesidad de ir a orar a Dios y oro, y entonces encuentro una relación con el Señor y oro y clamo y oro lo del día y digo, gloria a Dios, oré este día, clamé al Señor. Si en el momento durante la tarde, la noche tengo otro tiempo, hay que hacerlo, hay que vencer. Y a veces, hermano, así como usted también, a veces 1 hora se te hace corto y dices, todavía me falta orar por esto, todavía me falta orar por esto, porque estás en una comunión con Dios. Hay que orar. Ocúpate en la Biblia, ocúpate en la oración, ven al culto. Como le decía a los líderes,
Le decía, a mí no me ha hecho mal ir 2 veces al culto, 2 cultos por domingo. O sea, que diga yo, ¿sabes qué? Me enfermé de tal cosa por ir a 2 cultos, no. Así que hermano, no le hace mal ir, puede ir. Puede visitar el culto de Apodaca. No le va a hacer mal, le va a hacer bien. Porque hay gente que dice, pastor, ¿me hará mal? Pastor, ¿me volveré un fanático? No, hermano, no te vuelves fanático, ve al culto. No te va a dar azúcar ni te va a dar presión alta. Te va a hacer bien. Porque a mí me ha hecho bien. Que diga, pastor, anda mal pasado. La verdad es que no. Que diga, pastor, se ha enflaquecido. La verdad es que no. Aquí estoy. Ay, si me canso. Pues sí, me canso, lo normal. Porque hay que ir, porque hay que levantarse, porque hay que cambiarse, porque hay que venirse. Porque ahorita hay que manejar un trayecto largo para mi casa. Pero Dios es bueno y me bendice. Aprovecha tú el culto de venir a la iglesia. Vente al culto, no te vayas a la cancha, vente al culto. No te vayas con la suegra, vente al culto. No te vayas a las maquinitas, vente al culto, vente al culto, vente a la iglesia, vente a orar, por favor. Vas a ver que las cosas van a cambiar para que tú puedas ser dirigido por el Espíritu. Si te ocupas en las cosas del Espíritu, serás dirigido por el Espíritu. Y entonces vivirás en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios es confiar, hermano, que Dios te dará la fuerza y la ayuda para hacer su voluntad. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú vas a poder vencer la vida de pecado. Yo no sé cuál sea, hermano, lo que te ataca. Yo no sé qué es lo que te ataca a tu vida. Acuérdese que solamente o está el Espíritu o está la carne. Nunca estarán los dos. ¿Qué es lo que te ataca a ti? ¿Qué? No me lo digas a mí. Dígaselo usted solo. ¿Qué le está atacando? ¿Sabe cuál es la respuesta para ese problema? Para que salga eso que le ataca en su carne, en su pecado. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu de Dios. Pastor, me atacan malas palabras. Llénate del Espíritu Santo. Pastor, me atacan las mentiras. Llénate del Espíritu Santo. Pastor, me ataca, soy pleitista. Llenémonos del Espíritu Santo, amados hermanos. Hermano, lo que no se puede con la fuerza del hombre, se puede con el poder del Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Dice la Biblia, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Depende de Dios, hermano, de que tú te acerques a Él. Depende de Él. Está en ti que te acerques. Y actúa con el poder del Espíritu de Dios. Hermano, llénate del Señor. Llenémonos de Dios. Dejemos que Dios obre. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes pleitos constantes en el matrimonio? Llénate de Dios. Pastor, tengo un problema de mentir. Llénate del Espíritu Santo. Vas a ver que no vas a volver a mentir. Cualquier problema que sea, cualquier tentación, cualquier situación, cualquier vicio, cualquier cosa. Pastor, soy tentado a ponerme un tatuaje. Llénate del Espíritu Santo. Pastor, estoy siendo tentado a dejar a mi esposa. Llénate del Espíritu Santo. Estoy siendo tentado a dejar a mi esposo. Llénate del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu de Dios, amados hermanos. Verá que las cosas van a cambiar. Solo el poder del Espíritu puede hacer la obra en tu vida y en mi corazón. Aleluya. Pastor, quiero vencer las malas compañías. ¿Cómo le hago? Llénate del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu, esas malas compañías ya no te van a querer. ¿Sabes por qué tienes malas compañías? Porque tú obras en la carne. Bendito sea el Señor. Porque cuando tú obras en el Espíritu, ni la familia te quiere. Ni la familia te va a querer. Porque tú vas a querer actuar bien. En el trabajo te vas a volver un peligro porque tú ya no vas a agarrar tornillos ni cositas de más. Tú vas a ser fiel con los centavos de tu jefe. Ya no vas a robar. Y te vuelves un peligro para los compañeros. Va a decir, este ya no roba. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu de Dios.